todos. Como sabéis, siempre que tenemos oportunidad de hablar de patrimonio y de historia, lo aprovechamos y tratamos este tipo de temas en el programa, sobre todo porque nos resulta realmente interesante entender de dónde venimos y por qué tenemos y somos lo que somos actualmente. Hoy lo haremos nuevamente en un programa interesantísimo que estoy convencido que se nos va a quedar corto por todo lo que queremos comentar con todos vosotros, pero no hay duda en que queremos que lo disfrutéis con nosotros, que estéis, que nos acompañéis durante todo el programa para que conozcáis todo lo que hemos preparado para vosotros en este programa. Pero antes vamos a empezar precisamente asomándonos a nuestra historia, asomándonos de la mano de la Virgen de los Dolores, de la Hermandad del Santo Sepulcro, que llegaba así el pasado Viernes Santo a la plaza de la Catedral. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Despedimos el mes de octubre adentrándonos, como les comentaba, en el patrimonio, en la historia de nuestra ciudad, pero antes, como siempre, repasamos también las noticias más importantes de estos últimos días del mundo cofrade almeriense. La Hermandad de Coronación ha celebrado el Triduo en honor a la Santísima Virgen de Gracia y Amparo en su sede canónica, la parroquia de Santa María Magdalena en el barrio de Los Molinos, al que han acudido decenas de hermanos y devotos. La Santísima Virgen se presentaba ataviada por Álvaro Abril y la corporación vivía además la exaltación en su honor realizada por el cofrade y actual hermano mayor del Perdón, Juan Francisco Escámez. La Hermandad de la Borriquita, por su parte, ha celebrado el Rosario Vespertino, protagonizado por la Santísima Virgen de la Paz, por las calles de la feligresía de la Parroquia del Espíritu Santo, a la que múltiples hermanos de la corporación y feligreses acompañaron en oración. La imagen se presentaba también ataviada por Álvaro Abril, en este caso luciendo un manto verde de la Virgen del Amor y la Esperanza de la Cofradía de los Estudiantes, aludiendo al año jubilar en el que aún nos encontramos celebrando, ya saben, bajo el lema de Peregrinos de Esperanza. José Luis Guardiola ha sido elegido por los hermanos de Pasión como hermano mayor de la Corporación del Lunes Santo. Tras las elecciones celebradas el pasado jueves, Guardiola conseguía 176 votos a favor de los 186 emitidos y, por tanto, el apoyo de los hermanos para dirigir los próximos años la Hermandad de Pasión. Hace tan solo unos programas hablábamos con él conociendo cómo pretende enfocar esta legislatura, que cuando reciban la aprobación del señor obispo echará a andar oficialmente.
Y en el programa de hoy hablaremos nuevamente de patrimonio, en este caso de los retablos, las piezas monumentales que presiden muchos de los altares de las iglesias de nuestra ciudad y que sin duda se trata de una de las piezas más denostadas de los últimos años. Nos acercaremos al valor artístico de los que existían antes de la Guerra Civil, muchos de ellos tristemente perdidos, pero también a cómo se repusieron o incluso cómo a día de hoy seguimos encontrando ejemplos de cómo se está trabajando en recuperar algunos de ellos. Pues como veis, el tema que tenemos hoy por delante es una auténtica maravilla que estoy convencido que vais a disfrutar tanto como nosotros comentando todo lo que tenemos preparado para analizar esta pieza patrimonial como son los retablos en Almería y en su provincia. Y esta noticia, antes de presentar a los amigos que nos acompañan hoy, esta noticia, como digo, viene un poco a colación por lo sucedido en Málaga, en la Congregación de Mena, quienes precisamente han apostado por la recuperación del retablo perdido durante los años de la Guerra Civil, y hemos considerado tremendamente positivo la apuesta que ha hecho esta corporación de Málaga por recuperar una pieza de patrimonio tan importante como es un retablo, o mejor dicho, ¿no?, estas piezas que acompañan a nuestros titulares, a nuestra iglesia, a nuestras sedes canónicas durante los 364 días del año, que son obviamente muchos más que el día en el que nos hacemos cofradía y salimos a la calle. Y por ello, como digo, he invitado a las personas que mejor nos pueden explicar esto, como son el querido Alejandro Zamora. Alejandro, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Y como digo, un tema hoy interesante y que nos va a dar para hablar de muchas cosas y echar la vista a muchos sitios de Almería. Da para mucho programa. Ya iremos comentándolo porque sí, obviamente hemos tenido que resumir todo el temario que podríamos abordar en el programa, porque es imposible hacerlo en una hora, pero estoy convencido que hablaremos de piezas muy interesantes y que os resultarán, como digo, muy interesantes. Pero también para hablar de todo ello tengo conmigo a mi querido amigo Jesús Latorre. Jesús, muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias por volver a invitarme y encantado de estar con vosotros porque sois, aparte de buenos amigos y buenas personas, buenos cofrades, muy buenos en vuestras materias, como puede ser la propia presentación del programa y tanto la historia de Almería y de las cofradías. Hombre, contigo, Jesús, también enriquecemos todo este contenido y esto lo dice el querido amigo Jesús porque llevamos ya unos cuantos días dándole vuelta a todo lo que íbamos a hablar. Tenemos un grupo de WhatsApp que ha sido bastante activo en estos días, pero como digo, el tema nos resulta tremendamente interesante. Y para ir ahondando y que no se nos quede nada en el tintero, para ir arrancando, queríamos explicaros, para los que quizás no tengáis al 100% en vuestro conocimiento lo que puede ser esa pieza del retablo, ahondar un poquito, Ale, en este caso, en explicarle, como digo, a la gente qué son los retablos, cuál es su función, qué entendemos cuando hablamos por retablo. Bueno, el retablo al final es una pieza mueble, ¿no?, del patrimonio religioso que yo creo que tiene que cumplir una serie de funciones, ¿no? La función litúrgica, está claro, siempre como telón de fondo, ¿no?, de esos de los cultos, de la propia celebración de la Eucaristía. Luego también tiene que tener ese carácter catequético, podríamos decir, o didáctico, ¿no?, a través de la imagen, a través de los diferentes episodios, ¿no?, pues ya sea del Antiguo Testamento, de los Evangelios, de la vida de algún santo, que es la forma, a través de la imagen, es la forma más sencilla de transmitir el mensaje a los fieles. Y luego, por supuesto, también ese carácter ornamental, estético, artístico, que no solamente adorna, ¿no?, sino también dignifica el espacio sagrado, ¿no? Y además, Jesús, estamos hablando de piezas patrimoniales que aglutinan la arquitectura propia de la pieza en sí, aglutinan también la escultura con las diferentes imágenes que lo pueden conformar e incluso la pintura. Es decir, estamos hablando de una pieza que no solo por sus dimensiones asombra al fiel que se acerca al templo, sino que además que aglutina tres de las grandes materias artísticas, ¿no? Pues así es, el retablo es la gran pieza del barroco, y tanto del barroco como del Renacimiento y también del gótico, pero sobre todo del barroco, en la que se centran, como bien dice, pues las tres materias artísticas más relevantes del arte sacro, como es la pintura, la escultura y la propia retablística.
Y bueno, también influían otros artistas y artesanos, como pueden ser los entalladores, los diseñadores, los doradores, estofadores, ensambladores. Era un trabajo multidisciplinar, un trabajo bastante grande de varios años y minucioso, y sobre todo con materias de gran calidad, tanto en la madera como en el acabado final, que puede ser el oro con estofas al temple o al óleo. Ahora nos vamos a ir poco a poco acercando a algunos ejemplos que tenemos en Almería, tanto en la capital como en la provincia, muy interesantes. En este primer bloque además nos vamos a centrar especialmente en los retablos que existían previos a la Guerra Civil, ya que muchos de ellos tristemente fueron destruidos con las diferentes quemas de las iglesias. Pero en este sentido también, Alex, el arte hispano, España en este sentido, tiene también mucho que ver en cuanto a la difusión de esta pieza, ya que es muy representativa, ¿no?, del arte español. Sí, bueno, no solamente de España, también Italia tiene un gran patrimonio, ¿no?, retablístico, Portugal, ¿no?, por esa cercanía también con nosotros, y luego, por supuesto, pues todos los pueblos hispanoamericanos, ¿no?, que después de 1492, pues el hecho de la evangelización hizo pues que este modelo se exportara allí. Es verdad que España en el barroco es una de las grandes potencias, ¿no?, económicas, entonces eso también influye. Y luego el famoso Concilio de Trento, ¿no?, el Concilio de Trento, en el cual se contesta, ¿no?, a esa reforma con una contrarreforma, en el cual, bueno, es un poco lo de si no quieres uno, pues toma dos, no sé cómo es ese refrán, ¿no? Y al final lo que hace el retablo es llevar el barroco a su máximo exponente. Y sí, en España, lógicamente, tiene un papel fundamental. Y acercándonos un poco a esa época barroca, en Almería también tenemos figuras muy importantes, ¿no?, dentro de la producción retablística, sobre todo, y lo hablábamos, que para mí ha sido un descubrimiento en este programa, como es Francisco Antonio Testa, ¿no? Háblanos un poquito de esta figura y de lo que supuso para la producción retablística de Almería. Bueno, Almería nunca ha tenido una escuela artística como tal, ¿no? Siempre el hecho de estar también entre dos grandes escuelas muy potentes, como la escuela granadina o la escuela murciana, pues al final siempre se ha nutrido de esos dos focos. Incluso yo haría un pequeño foquito, ¿no?, vinculado a esa escuela granadina en Guadix Baza, que también hay grandes artistas que aportan mucho al patrimonio almeriense. Por tanto, artistas como tal, pues prácticamente en el siglo XVIII al único que podríamos destacar es a Francisco Antonio Testa, que durante el episcopado de don Claudio Sanz y Torres, él tiene el papel de maestro mayor de escultura del obispado, y a él se le encargan muchos diseños de retablos para la provincia, pero no solamente estos diseños, sino que también supervisa los diseños que realizan otros artistas, ¿no?, y que tienen que pasar ese filtro, digamos, del obispado, como es el caso de Sorba. Precisamente estamos viendo en pantalla algunas de las imágenes de estos retablos, ¿no?, que fueron realizados tanto por Francisco Antonio Testa como Jesús, por otra figura importante dentro de esta producción, como fue Alfredo Fábrega, ¿no? Pues sí, Alfredo Fábrega también se le conoce como el Currillo, era un artista local del Levante almeriense, y bueno, pues trata otro arte dentro del retablo, como es el neogótico, y ya en transición también con el neoclasicismo, se aleja mucho del retablo barroco propiamente dicho, y trabaja bastante en las parroquias de Albós, en las parroquias de Garrucha, en el convento de la Victoria de Vera después de la desamortización también, y creo que es la figura más relevante del retablo en la provincia de Almería. Estamos hablando tanto con uno como con otro, como con otro, de las dos figuras más relevantes, ¿no? Sí, entiendo, de la retablística. Uno de los grandes retablos suyos que se conserva es de la parroquia de Santa María de Nieva, en Huercalovera, y la verdad que en persona es una pieza que impresiona bastante, vamos.
Pues dicho esto, vamos a ir adentrándonos ya así en algunos retablos en concreto. Empezaremos por Almería capital y en concreto lo haremos por nuestro templo más importante, el templo más importante de la diócesis, como es la Catedral de Almería, ya que en la catedral encontramos diferentes piezas muy significativas, algunas de ellas precisamente de estos autores que hemos comentado. Y empecemos hablando, por ejemplo, de ese retablo del Cristo de la Escucha, un retablo del que también hablaremos posteriormente, uno de los que tristemente se destruye. Cuéntanos un poco sobre este retablo, Alex. ¿Qué podemos decir sobre este retablo? Bueno, yo creo que de los retablos desaparecidos, ¿no?, de la catedral, que fueron prácticamente todos, a excepción de la decoración del altar mayor, yo creo que era el más interesante. Es un retablo barroco que se hace hacia 1728, más o menos, ¿no?, en ese primer tercio del siglo XVIII, para albergar esa imagen, ¿no?, del Cristo de la Escucha, una imagen tardogótica que ya llevaba siglos en Almería, procedente seguramente de la antigua catedral. Y lo más interesante de ese retablo, pues quizás sería, y que yo ansio que alguna vez esto se recupere, es ese calvario conformado por la Virgen y San Juan. Eso es algo, desde aquí lo digo, muy sencillo de hacer. Y que, bueno, pues algo interesante también es que al no haberse repuesto el retablo como tal, sino que solamente se ha hecho la hornacina, además muy bien siguiendo el estilo de lo que es la hornacina original, eso daría pie a poder recuperar este retablo, un retablo barroco, magnífico, donde vemos pues al Cristo de la Escucha en ese calvario, en la parte central, a ambos lados. Tallas en esas hornacinas, creo que eran San Roque, San Miguel, San José y Santa Judith, las que estaban las imágenes que estaban en esa hornacina. Y bueno, también en esa capilla había otro de los grandes retablos. A la izquierda estaba el retablo del Salvador, un retablo renacentista atribuido a Juan de Orea, el mismo que hace la sillería del coro de la catedral y que también procedía de la antigua catedral. Jesús, cuéntanos un poquito también sobre este retablo. Vemos precisamente, como decía Alex, sobre todo esa escena del Calvario, ¿no?, alrededor del Cristo de la Escucha, que quizás es lo que más nos puede llamar la atención con respecto a lo que vemos actualmente, ya que obviamente la pieza monumental, pues como decíamos, por desgracia se pierde. Pero cuéntanos también un poquito sobre este retablo. Pues mira, estoy completamente de acuerdo con lo que propone Alejandro, de intentar recuperar algún día un retablo tan insigne de la catedral como este. Y bueno, al igual que a los cuadros se le facilita siempre, que son lienzos de categoría, se le facilita un marco de categoría tallado en madera, con pan de oro y estofado, a las imágenes procesionales, como puede ser el caso del Cristo de la Escucha, pues también se le trataba de hacer algo con bastante decoro, como son los retablos, como este retablo que estamos viendo hoy en día, desaparecido. Bueno, verdaderamente no desapareció, desaparecen unas llaves. El retablo lo quemaron. Las cosas hay que decirlas con propiedad. Y bueno, pues es fundamental decir que los retablos barrocos, como puede ser este, pues se componen de hojarascas con bastante volumen, se recubren casi siempre de pan de oro. También se le incorporan elementos arquitectónicos como son las columnas que sustentan por los entablamentos. Y bueno, pues son piezas bastante relevantes dentro del arte escultórico. Luego otro también de los retablos que había en la Catedral de Almería era el retablo que albergaba en este caso a la imagen de San Indalecio, una imagen precisamente que venía, como decía antes Alex, de esa escuela murciana, ¿no?, si no me falla la memoria, de Salcillo, del propio Salcillo, una imagen maravillosa y un retablo también impresionante, precisamente de uno de estos autores que comentábamos anteriormente, ¿no?, de Francisco Antonio Testa. La capilla, bueno, es una capilla que anteriormente estaba dedicada al Salvador, ahí era donde estaba el retablo este que comentábamos de Juan de Orea, pero a partir de 1743 se decide dedicar, ¿no?, un poco fomentando esa devoción al patrón de la ciudad. Se dedica a San Indalecio y en su momento se coloca la imagen procesional que había del propio San Indalecio,
que está allí presidiendo esa capilla hasta el año 1782, que es cuando se le encarga la nueva imagen a Francisco Salcillo. Una obra de categoría, de verdadera categoría, una pena que se perdiera. Y aprovechando la llegada de la nueva imagen, pues se le encarga, para que ese mismo año ya estuviera concluido, 3 retablos para la capilla a Francisco Antonio Testa. El retablo principal, que sería este que vemos ahora mismo, donde en la hornacina principal estaría San Indalecio. Imagen de San Indalecio. Y a ambos lados hay 2 santos agustinos, uno es San Agustín y el otro es San Posidio de Calama, un santo extrañísimo que resultaba tan extraño a la gente que en un momento dado se propuso cambiarle la vocación a los 2 santos. Como estaban vestidos de obispos, dijeron, ¿y si les ponemos el nombre de San Cecilio y San Torcuato, que son los otros 2 varones apostólicos de los 7, que acompañaron a Santiago, ¿no?, en esa evangelización por la península ibérica, pues siendo compañeros de San Indalecio, que es mejor que... Pero el obispo dijo que no. Y quedaron con esa vocación, podríamos decir. Lo curioso es que no conservamos ninguna foto. El retablo, fijaos, es una maravilla, un retablo ya de un barroco bastante tardío, donde el oro no recubre todo el paramento, sino que se alterna la policromía en blanco y dorado. Pues como decía, el retablo tenía 2 retablos menores, también diseñados por Francisco Antonio Testa, que estaban a ambos lados, donde hoy día están San Nicolás y Santa Gema, y que estaban dedicados a dos lienzos, un lienzo del nacimiento de Jesús con la Virgen y San José, y al otro lado de la presentación de la Virgen en el templo con San Joaquín y Santa Ana. En este caso, Jesús, vemos además que es bastante diferente, ¿no?, a lo que veíamos con ese retablo del Cristo de la Escucha, decía Ale, ¿no?, de un barroco ya mucho más tardío. Pues sí, como vemos, aquí tenemos ya también el elemento barroco de la propia curva. Los frontones están partidos también, los entablamentos. El óvalo central, no un círculo, es un óvalo con una gloria, no sé si es una Asunción. Una Virgen del Carmen. Una Virgen del Carmen. Y sí, propiamente barroco. Se conservan algunas piezas de este retablo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues dicho esto sobre este retablo de San Indalecio, en este caso, vamos a hablar, tenemos también por ahí el de la capilla del Sagrario, que también desapareció, pero si os parece vamos a centrarnos también en el de la Piedad, para agilizar un poquito y que no se nos quede nada en el tintero. Vamos a hablar también de ese retablo de la Piedad, porque creo, Jesús, en este caso también que es un retablo muy interesante, ¿no? Siempre el retablo antiguo de la Piedad, pues estamos hablando de que no solo en la parte de la madera, sino en la parte pictórica, pues tiene piezas bastante relevantes, aunque se perdió una de ellas. Tenemos 4 lienzos, casi con muchísima seguridad, del taller de Alonso Cano, que proceden de un canónigo que vino desde que lo cedió a la Catedral de Almería desde el propio taller de Alonso Cano, de la Catedral de Granada. Y bueno, arriba también tiene un lienzo de Leceomo, y hoy en día pues está reproducido pues, de una manera pues bastante conseguida, aunque tal vez pues no llegue a la exquisitez de este retablo con esas columnas salomónicas que vemos, pero aún así pues creo que es de gran belleza también el que tenemos hoy en día y podemos estar bastante satisfechos. Ahora seguiremos también comentando cómo se ha ido trabajando en la recuperación de este patrimonio y cómo se sigue haciendo a día de hoy, porque tenemos casos en los que, como digo, se está trabajando en recuperar este patrimonio tan interesante. En este caso, Alex, también por fecharlo un poco, no sé si tenemos, como digo, esa fecha, ¿no?, de cuándo se realiza este retablo, también para compararlo con los otros 2. Sí, este retablo es de 1687 y, como bien decía Jesús, se hace expresamente para unas pinturas que hacia 1650 era racionero de la catedral, Fernando Charrán, dona esas 4 pinturas, atribuidas según él de la mano de Alonso Cano, a la catedral, y entonces se decide realizar un retablo para albergar esos 4 lienzos, además de la Virgen de la Piedad, que es la que vemos en la hornacina central. Es verdad que, por desgracia, pues uno de los 4 lienzos se perdió en la guerra. Eso es algo rarísimo, ¿no?, que
de los 4 solamente se pierda uno, pero de bueno, San Antonio, ¿no? Si no recuerdo el de mal. San Antonio de Padua se pierde, que luego ya en el nuevo retablo se cambia por un San Francisco de Paula de Antonio García Puerta, que es el pintor lorquino que hace las pinturas del altar mayor. Pues dicho esto, vamos a seguir con otro de los retablos interesantes que tenemos por comentar de la capital, como era el que estaba en el santuario de la Virgen del Mar, en el santuario de la patrona, que en este caso Jesús además me consta que conoces muy bien porque su origen está muy cerca de tu actual residencia. Pues sí, el taller y la residencia en la calle Victoria, y el retablo casi con total seguridad, aunque hay algunas fuentes que no lo confirman así, procede también de la calle Victoria de Vera, del taller, del antiguo convento de los mínimos franciscanos de Vera, de la ciudad de Vera. Y bueno, ese convento se desamortizó ya en el siglo XIX, y un historiador de Vera pues dijo que los retablos que por lo menos tenían que salir de ese templo que estaba con riesgo de derrumbe. Al final pues fue a parar a otro convento, a la iglesia de Santo Domingo, al convento de los dominicos de la Virgen del Mar de Almería. Un retablo, como estamos viendo, de bastante grandes dimensiones, plenamente barroco, con columnas salomónicas, repleto también de santos dominicos, que en su origen serían santos franciscanos. Pero bueno, como todos sabemos, las imágenes se pueden cambiar al gusto del poseedor de la obra. Muy, muy interesante también, Ale, también diferente a lo que veníamos viendo, y la monumentalidad de este retablo es tremendamente llamativa, ¿no? Es uno de los retablos más monumentales del barroco almeriense, por tanto, una de las grandes pérdidas. Y efectivamente, como decía Jesús, siempre se ha dicho, ¿no?, tradicionalmente, que venía de Vera, y alguna fuente lo que apunta es que efectivamente hay un documento que dice que sí que se realizó un traslado del retablo mayor al convento de Santo Domingo, pero a lo mejor no fuera este exactamente, sino otro ubicado en alguna capilla, porque las dimensiones es que son verdaderamente monumentales, ocupa el testero completo. También es posible que fuera este y que a la hora de hacer ese traslado pues se ampliara el retablo. Es un retablo maravilloso, está, ¿no?, en el centro. Lo que vemos es la gran hornacina, ¿no?, con el camarín de la Virgen del Mar, y como decía Jesús, santos dominicos. A la izquierda y a la derecha de la Virgen lo que aparece es San Francisco y Santo Domingo como los dos fundadores de las órdenes mendicantes, y luego aparecen otros dos santos dominicos. A la izquierda está San Telmo, porque analizándolo con mucho ojo tiene un barco en la mano, y a la derecha, bueno, pues imposible de ver, pero se le ve con el hábito de los dominicos. Jesús iba a apuntar algo, ¿no? Pues sí, también quería decir que de ese convento de la Victoria de San Cleofás de Vera, hablando de las dimensiones de este retablo, que parece, no sé, quien haya visto el convento de Vera y vea el convento de la Virgen del Mar, las dimensiones de altura del testero de la iglesia no son tan distintas. Uno de los retablos de los laterales del convento de la Victoria hoy en día es el retablo mayor de la parroquia de María. Y otro de esos retablos que estaban en el convento dos retablos están en la parroquia de la Encarnación de Vera. Uno es el retablo del Moro, que es un retablo del siglo XVI, una maravilla, y el otro es el retablo de San Pedro caminando sobre el agua. También, al igual que este, con columnas salomónicas, llenos de pámpanos de vid y uva. Pues dicho esto, vamos a pasar rápidamente a otro de los grandes retablos de la capital, como el del convento de Las Puras. Estamos hablando de convento, y precisamente en Las Puras encontramos otra de las grandes joyas en este sentido. Os voy a pedir, chicos, que aceleremos un poquito el ritmo para que nos dé tiempo, pero para ir comentándoles, cuentan un poquito también sobre este retablo del convento de Las Puras, que en este sentido todos los que hemos visto hasta ahora, por desgracia, fueron destruidos. Pero en el caso de Las Puras, a excepción de dos de esas imágenes que venimos comentando, sí se mantiene como el original. Pues sí, por suerte es la única gran obra barroca de retablística, ¿no?, que se conserva en la capital. Creo, no recuerdo muy bien, como que el edificio del convento se destinó a alguna institución de la República, y por eso no
no fue destruido, aunque sí fue expoliado y se perdió mucho patrimonio, pero como comentaba, se conserva por completo el retablo, a excepción de esas dos imágenes del nivel inferior, que es San Joaquín y Santa Ana, que con gran acierto lo que se hizo fue, después de la restauración, adquirir dos imágenes de santos en un anticuario que me comentaba la propia ¿cómo se dice? La Madre Superiora. Me comentaba que la adquirieron y lo que hicieron fue repolicromar los hábitos para que fueran santos franciscanos, ¿no? Como ellas son de la orden franciscana. Pues bueno, con un gran acierto apostaron por recuperar obras barrocas para completar ese retablo barroco. Estamos hablando, Jesús, como digo, de uno de los quizá más importantes de la capital. Yo creo que, sin duda, es el retablo más interesante que tenemos en Almería, porque la imaginería que tiene ese retablo es de gran relevancia. Podemos ver la propia Inmaculada que tiene, que es una obra de primera categoría. Incluso la propia iglesia de ese convento, incluso el convento entero. Tenemos pinturas murales, escultóricas, pictóricas, una musealización bastante buena, y sin duda recomiendo a todo el que pueda que visite el convento de las Puras de Almería. Pues sí, efectivamente recomendamos encarecidamente que se haga, y vamos a pasar a la provincia, insisto, para que no se nos demore demasiado el tiempo, porque también encontramos ejemplos muy interesantes, Alex, como puede ser el caso de Vélez Rubio, ¿no? Uno de los municipios, mejor dicho, de nuestra provincia, donde podemos encontrar otra gran pieza en este sentido. Otra gran pieza de este escultor que comentábamos antes, de Francisco Antonio Testa. Yo creo que quizá el más monumental de todos. Son unas dimensiones colosales. Y bueno, es una joya recargada de vegetación, de follaje, de rocallas, de esas columnas de orden gigante, siguiendo un poco el modelo ya de retablo levantino, de retablo murciano, que se va introduciendo ya en esa segunda mitad o a mediados del siglo XVIII. Es una obra que quedó sin terminar, quedó inconclusa, está en madera tallada, no se llegó a adorar bueno, eso es una historia bastante compleja, pero bueno, hubo una orden por la que se paralizó todas las obras que se estaban retablísticas que se estaban llevando a cabo en los templos hacia 1770. Se paralizan pues porque ya los gustos estaban cambiando, la Academia de Bellas Artes de San Fernando pues tenía que pasar ese filtro, el barroco ya por ese filtro no pasaba, y luego también se buscaba que se dejaran de hacer retablos en madera y que se hicieran en piedra o en otro tipo, por el tema de los incendios, ¿no? Para que no, bueno, por seguridad. Entonces se paralizaron absolutamente todas las obras, y en este caso esta quedó paralizada y nunca se reanudó, ¿no? Faltaría esa policromía y ese dorado del retablo. Insisto, por no demorarnos demasiado con el tiempo, Jesús, voy a pasar directamente también al retablo del Aujar, para también comentar lo otro de los retablos monumentales que tenemos en nuestra provincia, y también muy interesante, ¿no? Pues sí, este retablo, como vemos, sí es un retablo ya completo, finalizado con el acabado en oro fino, y como bien decía Alejandro, pues ocurrió una cosa muy grave en España, que fue el incendio del convento de San Francisco el Grande en Madrid. A partir de ahí se prohibió literalmente que se dorasen los retablos, porque tampoco entraba el oro que entraba a España siglos pasados, y aparte los gustos habían cambiado, ya entró el neoclasicismo. Este retablo pues tuvo la suerte de poder ser completado, está muy bien restaurado también, por cierto, no hace muchos años, y aparte de la técnica escultórica de Estípites, que es puramente barroco, tenemos grandes lienzos de José Risueño, que son de primera categoría, de la escuela granadina. Que es interesante decirlo porque hoy en día comprendemos la diócesis de Almería como con la provincia de Almería, pero hace pocos años, no hace muchísimos años, pertenecíamos a tres diócesis distintas, a la de Guadix, a la de Granada y a la de Cartagena-Murcia, también a la de Almería. Por lo cual teníamos influencias, ¿no? de bastantes diócesis distintas, vamos, de bastantes escultores y retablistas distintos. Dos retablos, la verdad es que impresionante lo que decía Alex, la monumentalidad y la grandiosidad de
retablos sin duda hace que sean dos de las grandes joyas que tenemos en nuestra provincia, obviamente no la única, porque también tenemos casos, y me voy a permitir también, Alex, que nos cuente Jesús, porque otro de los grandes retablos que encontramos es precisamente en Vera, un retablo sobre el que además has trabajado. Pues también sí, así es. Cuéntanos también un poquito sobre este también retablo. Un retablo muy interesante, completa casi en su totalidad el testero de la propia parroquia, pero deja unos espacios y creo que es muy armonioso, muy bonito, muy digno de ver, con una talla minuciosa en rocalla, aproximadamente hacia 1750. Y bueno, también invito a todo el que quiera que pase por la parroquia de Vera, porque es una pieza bastante bonita. Fíjate la manera con rocalla y con ángeles de ocupar el testero. ¿En qué fecha se estaría moviendo esta ejecución, Jesús? No pues sé si... este retablo se termina hacia 1750. Y también el tabernáculo manifestador que tenemos delante del retablo proviene del antiguo convento de los Mínimos, al igual que el retablo de la Virgen del Mar, de la parroquia de María. Son piezas pues, que eran de gran valor y se fueron destinadas a otros templos de la provincia. Arriba tenemos el lienzo, es un relieve de la Anunciación de la Virgen, y lo corona un Cristo en majestad, con esos rayos tan llamativos. Ahí lo tenemos precisamente. Y la coronación de la Virgen de la Anunciación por dos ángeles. Muy interesante también este retablo, diferente a estos dos que veíamos anteriormente, pero quizá, Alex, la gran joya de la corona que tenemos en nuestra provincia, lo debatíamos un poco en estos días previos, quizá ese retablo que encontramos en Huercalovera, ¿no? Sí, bueno, el de Huercalovera sigue el modelo ese que comentaba antes, ¿no?, con el de Vélez Rubio, en el que ya se va implantando pues esa tipología, ¿no?, de la zona de Murcia, y el de Huercalovera es un ejemplo prototípico del retablo murciano. Ahí lo tenemos precisamente en pantalla. Su escultor, José Ganga Ripoll, que era un escultor de Orihuela. Él trabaja sobre todo en esa diócesis de Orihuela y en la diócesis de Cartagena. Y ejemplos como el de Huercalovera existen varios muy parecidos en la propia ciudad de Murcia. Me viene a la mente el retablo del convento de la Ana, el retablo de San Nicolás, el retablo del convento de la Merced de Murcia, y en Almería hubo otro, el del convento de San Francisco, de Cuevas de la Almanzora, que seguía exactamente este mismo modelo de un gran arco triunfal en el que se abría esa hornacina principal para la imagen titular del templo, siempre flanqueado por grandes columnas de orden gigante, y el manifestador en el centro. Y vemos también la aparición significativa del color, no solo del dorado, me refiero. Efectivamente, sí. Digamos que a mediados de la primera mitad del siglo XVIII, al final el oro no es el que predomina, pero luego el barroco siempre se va cada vez como complicando más, ¿no?, haciéndose más complejo, busca precisamente la teatralidad, ¿no?, y todas estas características que todos conocemos del barroco, a través sobre todo de los juegos cromáticos. Entonces empiezan a aparecer pues esos fondos fingiendo mármoles, junto con esas columnas doradas, esas rocallas, esculturas que aparecen por todos sitios. En el caso de Huercalovera es un ejemplo fantástico. Pues dicho esto, vamos a hacer ya una pequeña pausa para irnos a publicidad. Hemos hecho un repaso sobre algunas de las principales obras retablísticas de Almería, insisto, sobre esos años previos a la Guerra Civil, y enseguida, cuando volvamos, vamos a retomar cómo se ha trabajado también posteriormente para recuperar algunas de ellas, y como decía antes, cómo también se sigue trabajando a día de hoy para hacerlo. Así que no se vayan, que todavía queda mucha información, mucho contenido muy interesante que seguir comentando. Volvemos enseguida.
El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Ya estamos de vuelta para continuar hablando de estas piezas patrimoniales maravillosas que estamos conociendo, redescubriendo y enseñando a todos los espectadores del programa, y que en este sentido, como decía, vamos también a acercarnos a algunas de las piezas en las que se ha trabajado por recuperar tras ser destruidas durante la trágica guerra civil que vimos en nuestro país. En este sentido, Jesús, empiezo contigo. Uno de los conjuntos, ¿no?, que podemos y que hemos decidido destacar es precisamente el del convento de las Claras. Hablábamos antes del convento de las Puras, me refiero a Almería capital, y en este sentido el convento de las Claras también realizó un trabajo de recuperación de este patrimonio, ¿no? Pues la verdad que sí, bastante conseguido, creo yo, ¿no? Porque tenía uno de los grandes retablos barrocos, el convento de las Claras de Almería, y después de ser incendiado el convento, de ser prácticamente demolido, pues pudieron reconstruir ya, creo que al final, bueno, a principios de los años 80, comenzaron con la reproducción del retablo a un taller murciano, si no recuerdo mal. Y aquí vemos en la imagen que es un retablo de primera categoría también, aunque es reciente, pero sigue los patrones barrocos con las estípites que coronan el ático del retablo, las columnas salomónicas, y de gran acierto y de gran categoría. Vemos precisamente también, Ale, hablábamos del color, y en este sentido también vemos cómo el color se vuelve a hacer presente en este retablo. Sí, efectivamente. Además es un conjunto, como decía Jesús, que al final bueno, pues resulta da mucha unidad al templo el hecho de que todos los retablos se hayan recuperado en ese mismo estilo. Es verdad que yo no conozco ninguna imagen, ninguna fotografía ni ningún proyecto de cómo era el retablo anterior a la guerra civil. Sí que en alguna fotografía, en la famosa esta fotografía que se ve el nazareno del encuentro, se ve el retablo del crucero, del lado izquierdo, donde actualmente está el Señor de la Pobreza, y no tiene nada que ver. Es un diseño completamente nuevo, distinto, pero que en conjunto pues crean un conjunto muy interesante y muy bien conseguido. Porque estamos hablando, decía Jesús, ¿no?, que el templo prácticamente derruido casi en su totalidad, y es que precisamente fue uno de los templos más afectados en este sentido durante la guerra civil. Así es, la iglesia pues quedó totalmente vacía en los muros. El convento, de hecho, terminó siendo demolido, luego fue reconstruido por Guillermo Langle, y sí que hay que decir que antes de estos retablos, que son de la década de los 80, ya existieron dos pequeños retablitos, las dos pequeñas hornacinas que están a la entrada, que son del taller de Jesús de Perceval, concretamente de Emilio López Úbeda, uno de sus discípulos, que fueron encargados precisamente por la Hermandad del Encuentro, para albergar las imágenes del Nazareno y de la Virgen de la Amargura. Y de la Amargura. Otro de los, hablábamos antes, ¿no?, por encima, precisamente, ¿no?, mencionaba a Perceval y el Cristo de la Escucha, hablábamos, como digo, que no termina de recuperar ese retablo, y que quizá, insisto, lo mencionabais, que es una de las posibilidades, ¿no?, que se abren en cuanto a recuperar el patrimonio perdido en la capital, ¿no?, en Almería. Desde aquí le lanzamos esa propuesta a don Juan José. Ahí estamos viendo precisamente la estampa actual del Cristo de la Escucha, como todos lo tenemos en nuestra retina, pero como decimos,
bueno, ahí está esa posibilidad, ¿no?, de recuperar lo que había. Es que tenemos que ponernos también, creo, en el contexto del siglo XVIII, del siglo XVII en Almería. Y claro, pues ¿quién pagaba los retablos? Pues lo pagaban los fieles, lo pagaban también con los testamentos al fallecer un devoto de una imagen. Hoy en día, ¿quién hace eso? Y que estamos hablando de piezas dentro de esa monumentalidad también económicamente caras. Efectivamente. Y esto era el símbolo del poder de una hermandad, de una parroquia, de una ciudad, de un pueblo. Hoy en día, por así decirlo, nuestros políticos que hacen una redonda, puede ser el máximo exponente, antes se hacía un retablo. Vamos a invertir un poquito más en patrimonio y vamos a dejarnos de... Es algo descriptivo, ¿verdad? ¿No? Sí, totalmente. Pues entonces, en este sentido, insisto, hemos querido destacar en primer lugar, hablábamos de las Claras como un proyecto de recuperación bastante interesante. Hemos hablado del Cristo de la Escucha como un proyecto que no se termina de ejecutar y que existe la posibilidad de que se pueda recuperar, pero también tenemos otros ejemplos, como fue el de la parroquia de Santiago, en el que la parroquia tenía un retablo que procedía de la parroquia de San Pedro, aunque me comentabas también, Alex, que se descubrió precisamente otro de estilo gótico tras él, pero en este caso, esta recuperación, también Santiago, otro de los templos gravemente afectados durante la Guerra Civil, la fórmula que se emplea es otra, que es la de adquirir un retablo ya ejecutado, en este caso, de un pueblo de Soria. Ahí estamos viendo precisamente esa imagen. Sí, esa es la imagen que comentábamos antes, ¿no? Como realmente la iglesia de Santiago no se sabía qué retablo había en su origen, digamos. Con la desamortización la iglesia queda completamente vacía porque la parroquia pasa a la iglesia de las Claras y una vez que se recupera como parroquia, en 1899, se decide colocar en el altar mayor el retablo procedente de San Pedro el Viejo. Este retablo es el que se destruye en la Guerra Civil y aparece detrás de ese retablo aparecen pues esos restos como de alguna antigua arquitectura gótica que recuerda mucho, incluso a mí me recuerda a la portada del claustro de la catedral, ¿no? Con esa forma pues del gótico isabelino. Y no sé por qué se decide eliminar todo eso, incluso la cubierta del altar mayor, de lo que es la capilla mayor, que era de madera, pues se decide convertir en una bóveda. Y después de otra restauración que se realiza en los años 70, pues se coloca en 1975 este retablo procedente de Villaciervos, en Soria, que bueno, pues es un retablo muy interesante, barroco. El de la capilla del bautismo también viene de allí, pero es un retablo de unas menores dimensiones al del testero, ¿no? del altar mayor. Por tanto, lo que tienen que hacer es ampliarlo, se amplía hacia los laterales y también creando un sotabanco sobre el que apoya ese retablo barroco. Eso lo hizo Granda, si no recuerdo mal, Arce Granda. No solamente adquirieron este retablo, sino también el retablo que está en la capilla bautismal de la parroquia de Santiago. Otro retablo también interesante y otra forma, ¿no, Jesús?, de, como decíamos, de recuperar el patrimonio perdido, en este caso no directamente el que había, sino dotar a la parroquia de Santiago, en este caso, de una pieza interesante cuanto menos. Pues sí, la verdad que con muchísimo acierto y la verdad que yo conozco el retablo bastante bien porque don Francisco Escames me pidió que hiciera un estudio de los ángeles que tiene el retablo y de la restauración del banco, y es una pieza magnífica con un oro bastante bueno y tiene unos lienzos muy, muy, muy interesantes. Pues dicho esto, ya sí vamos también a pasar de nuevo a nuestra provincia para también conocer otros casos, como os decía, muy interesantes. Casos, de nuevo, ¿no? Ponemos tres posibilidades diferentes de lo que se ha venido realizando, como es el caso, por ejemplo, de Arboleas y Fiñana, que ya han recuperado esos retablos precisamente que estamos viendo ya en pantalla, que han recuperado después de que fuesen destruidos también, ¿no? Sí, en el caso de Arboleas, ¿no?, que es el que vemos ahí, un retablo también atribuido al Currillo, ¿no?, que hablábamos antes. Pues ese estilo gótico, perdona, ¿no? Ese estilo gótico que comentábamos. Efectivamente, estilo neogótico, ¿no? Ya finales del siglo XIX, incluso probablemente fuera de la primera década del siglo XX.
Durante la década posterior a la Guerra Civil, los años 40, principios de los 50, pues allí sí que se llevó a cabo esa labor de reconstrucción casi parecida en ambos casos de lo que es el retablo, porque en el caso de Fiñana, que es el que vemos ahora mismo, era un retablo, una joya renacentista de principios del siglo XVII, probablemente de la familia de los Freilas, una familia de escultores de Guadix y Baza, que allí tenían también ese famoso retablo renacentista de la iglesia de Santiago, y que en Almería también nos han dejado muchas obras, como el Cristo del Bosque, la Virgen del Buen Suceso o el San Roque de Sorba. Era una joya del Renacimiento que por desgracia se perdió, pero que pues decidieron recuperarla, aunque no exactamente como era. La parte superior cambia, ahí vemos que en el ático solamente hay una calle donde está el crucificado. En el ático del retablo original tenía 3 calles, y ya a los lados, coincidiendo con la cuarta y quinta calle, aparecían esas alegorías de la esperanza y la fe. Y también las pinturas y las esculturas que hoy día cobijan ese retablo pues son de dudosilla calidad, ¿no? Poner las copias la imagen del patrón. Excepto la imagen del patrón. Además, creo que tú la has restaurado, ¿no, Sí, Jesús? La imagen de Domingo Sánchez Mesa, también de la Escuela Granadina. Muy conseguida con respecto a la imagen antigua de San Sebastián que quemaron en la Guerra Civil. O sea, se perdió todo el conjunto retablístico, ¿no? Sí, lo quemaron, y se conservan algunas piezas del retablo en la sacristía del templo. Entonces, entiendo, Jesús, que lo conoces también de cerca, y en este sentido, ¿qué nos puedes también contar sobre esta reconstrucción de este retablo? Pues, hombre, tal vez escultóricamente, como bien decía, salvo la imagen del patrón, no son piezas muy relevantes ni muy finas. El oro que se le aplicó al retablo tampoco es algo de primera calidad, ni los lienzos que tiene el retablo son de la calidad que merece. Todo lo contrario a lo que tendría el retablo que se quemó durante la Guerra Civil. Pero bueno, ahí tienen una pieza, una armadura bastante impresionante, bastante grande, que quién sabe, poniéndole un poco de dinero, de ganas y de permisos de cultura, pues podrían intentar incrementar el valor artístico poco a poco. Como decíamos, estamos hablando de 2 casos que ya se han recuperado esos retablos, pero os he ido repitiendo durante el programa que a día de hoy se sigue trabajando en este sentido, en la recuperación de este patrimonio, y en este caso, además, si decíamos antes con Jesús, también te toca muy de cerca, como es el caso del municipio de Sorbas, que también se encuentra trabajando en la recuperación de su retablo, que en este caso además se tiene bastante constancia, ¿no?, de ese proyecto original, ¿no? Está feo que yo lo diga, pero yo creo que el caso de Sorba es un caso paradigmático, es un caso en el que yo creo que deberíamos de fijarnos, ¿no?, en el resto de parroquias o de templos. Porque es verdad que también en Sorba está la suerte de que conservamos, ahí vemos la fotografía, una fotografía de muy buena calidad de cómo era ese retablo mayor, pero es que también conservamos los diseños originales. El diseño original de Francisco González, un escultor de Aspe, en Alicante, que realiza el primer diseño en 1770, y que luego Francisco Antonio Testa, del que hablábamos, pues una vez que pasa su filtro, realiza una serie de modificaciones, pues cambiando quizás las columnas de la orientación de las columnas, eliminando o simplificando un poco la ornamentación, y sobre todo también adaptando la altura de lo que es la cornisa del retablo a la cornisa del templo, ¿no?, creando al final, más que un retablo, más que un aparato anexo, parece una propia continuación de la arquitectura del templo. Al contar con esto, pues fue tan sencillo, gracias también un poco, ¿no?, a la labor del pueblo y de por el entonces párroco, que fue el que impulsó esa labor de reconstrucción, y se encargó al taller de Daniel Ibáñez en Sevilla, pues ofreciéndole esta fotografía, estos planos,
que diseñara y adaptara, porque claro, ya sí es verdad que con el paso de los años pues el nivel del suelo del presbiterio ha subido, ¿no? O sea, se ha elevado, el testero del frente también está más hacia adelante, la hornacina de la Virgen, el gran camarín, no está a la misma altura que estaba originalmente porque se tapió y luego se abrió de nuevo. Entonces, adaptando un poco a esos condicionantes, pues prácticamente se está haciendo un retablo idéntico y, en mi opinión, de una calidad extraordinaria. Claro, ¿qué pasa? Pues que llevamos ya más de 15 años con esto y cuesta mucho trabajo porque cuesta mucho dinero. Y es algo que se está financiando absolutamente con los donativos de la gente del pueblo. Pues otro de los ejemplos interesantes en nuestra provincia, como digo, que a día de hoy pues sigue trayéndonos noticias tan especiales para los que nos gusta también todo este apartado patrimonial de esta recuperación. Alex, para terminar, te voy a pedir muy rápido que también nos cuente el caso de Fondón, porque también es un municipio que está iniciando, ¿no?, el proceso, por así decirlo, para también recuperar el retablo que existía en esta parroquia. Muy rapidito que nos quedamos sin tiempo. Esto es un proyecto que muy reciente, creo que la noticia saltó por abril de 2025, de este mismo año, y es un proyecto que han encargado al taller de arte religioso Arte Martínez, en Orche, Guadalajara. Y no sé si es que no había fotografía o plano, ¿no?, como en el caso de Sorba. Entonces, por tanto, lo que se va a hacer es un retablo completamente nuevo, pero lo que sí es muy interesante, también se lo ha pedido la Junta de Andalucía con muy buen criterio, que se adapte un poco al camarín barroco del Cristo de la Luz, de la iglesia de San Andrés, que es una joya del barroco almeriense. Entonces, por tanto, va a ser un gran aparato barroco, con dos grandes columnas, y lo que sí piden es que el tema de toda la policromía, imitando mármoles y todo eso, las tonalidades vayan acordes a las del camarín, ¿no?, para conseguir que esté en consonancia todo el templo. Pues nos quedamos pendientes de ese proyecto porque ya sí que se nos ha ido el tiempo. He podido repasar todo, nos hubiese gustado también analizar algunas cuestiones como ese Concilio Vaticano II, que también influye mucho en la pieza retablística que nos llega a nuestro contexto, a nuestra realidad, a nuestra sociedad, pero que dejamos para más adelante. Ya sabemos que este tema da para muchísimo, así que os agradezco enormemente, Alex, Jesús, que nos hayáis acompañado nuevamente, nos hayáis ayudado a explicar esta cuestión, lo hayáis sabido también resumir, que sé que no es fácil tanta información, así que muchísimas gracias. Y nosotros, antes de despedirnos, queremos hacer público un poco la petición que nos hacen llegar tanto de la Hermandad del Santo Sepulcro como de la propia Catedral de Almería, de dos actividades que nos piden un poco de difusión para que todos las podáis conocer. En primer lugar, el día 1 de noviembre, la Hermandad del Santo Sepulcro, en conmemoración de esos días de todos los santos, pondrá el Cristo yacente para hacer una jornada de oración y de meditación ante la imagen, rezando, ¿no?, por todos los hermanos, por todas las personas fallecidas, con esa imagen del Cristo yacente que alude precisamente a esta cuestión. Estará durante todo el día en la parroquia de San Pedro, así que hacemos extensiva la invitación, al igual que la invitación para otro acto que se recupera del año pasado, en este caso será el próximo 7 de noviembre en la Catedral, ese concierto recreación ambientado en el siglo XVI, que tendrá un donativo de 15 € y que será en beneficio de la recuperación del órgano de la Catedral. Para todo el que guste, dicho queda la información y la invitación, y nosotros ya sí nos despedimos una semana más en nuestro programa, aquí en La Última Trabajadera, esperándolo, encomendando a la próxima semana, que aquí nos escucharemos, nos veremos nuevamente con toda la información y toda la actualidad cofrade de Almería. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.